Buenas tardes amigos, compañeros, hermanos, Dios los bendiga. En esta tarde les traigo una palabra de parte de Dios y vamos a ver lo que nos enseña en Mateo capítulo 6 versículo 1, que nos enseña sobre Jesús y la limosna. Yo de título lo he puesto dar antes que recibir. Ese es el título que he puesto yo. ¿Por qué he puesto este título? Porque Dios me ha enseñado que es mejor darle a los demás y no esperar que los demás nos den a nosotros. Es mejor brindar, así como Cristo ofreció su vida hacia todos, así debemos nosotros de ser con los demás. Si alguien tiene que nosotros podemos, o sea, que alguien no tiene cómo sobrevivir en su vida y nosotros tenemos, pues debemos de ayudarlo, debemos de poder entender su vida, porque realmente están pasando momentos difíciles, momentos complicados, pero gracias a Dios nosotros tenemos salud, tenemos vida, tenemos comida, tenemos paz, estamos bien de salud, o sea, estamos bien de todo, porque Él nos ha guardado, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vamos al capítulo 6 y versículo 1 de San Mateo, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces vemos que en el versículo 1 de San Mateo 6 dice que guardaos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. ¿Cuál es esa justicia? Dice que el guardar significa conservar o retener algo. Ese es el significado de guardar. En este caso, guardar nuestros corazones, guardar nuestra justicia, guardar nuestra vida, de hacer las cosas para ser visto delante de los hombres. Vemos en este verso que hay que guardar mi corazón delante de los hombres, de hacer justicia, es decir, si alguien me agrede, si alguien me maltrata, me lastima, no debo permitir que mi carne y mis deseos de pelear, mis deseos de lastimar a la otra persona en ese momento los controle. Al contrario, debo permitir que Dios es el que gobierne mi corazón, mi vida. No dejarla a Dios, quien da conforme a cada uno según sus obras, para ser visto de ellos, o sea, de los hombres. Acá habla de tomar acción por medio de mi justicia hacia los demás. Entonces vemos que si nosotros tomamos justicia delante de los hombres, pues no vamos a tener ninguna recompensa, pero si realmente nos guardamos, pues Dios es el que nos va a guardar de hacer esas cosas delante de ellos, para ser visto delante de ellos, porque sabemos que Él vino a mostrarnos su amor, su misericordia en estos tiempos, porque eso precisamente fue lo que hizo en esa cruz, y vino a mostrar cuáles son realmente sus discípulos, cuáles son los discípulos de Cristo y cuáles son los discípulos del diablo, porque hay discípulos de Cristo y discípulos del diablo. El que no es con Dios es contra Dios, si es la palabra. Así que eso es lo que debemos hacer para no ser vistos delante de todos los hombres, porque dice que ellos hacían y se ponían delante de todos los demás para ser vistos delante de ellos, pero me están observando en este momento para no quedar en vergüenza por lo que me hizo. Eso es lo que no debo hacer delante de los hombres. O sea, si en ese momento me pegan o me agreden o me lastiman por predicar, por hablar o por darles una palabra de parte de Dios, y esa palabra los lastima, los hiere y me lastiman, no debo yo de tomar en cuenta ese pecado. Porque como Esteban, cuando fue apedreado, dijo: no tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Que vemos que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. De ahí para arriba muchos hermanos murieron en la fe. Vemos que murieron todos los apóstoles, vemos que murieron todos los del Coliseo Romano, vemos que murieron muchas personas, que en los años 1500 o 1300 hacia arriba de nuestro tiempo murieron muchos hermanos en la fe, muchos protestantes, porque así nos dicen, por predicar la palabra de Dios. Debemos de realmente de buscar ser
no ser vistos delante de los hombres, sino predicar la palabra. Y por predicar la palabra, esa palabra nos va a traer, nos puede traer dolor, nos puede traer paz, nos pueden traer muchas cosas. Pero para el cristiano todo es bueno, nada es malo, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, porque vemos que de otra manera no tendremos recompensa si hacemos estas cosas y tomamos justicia delante de los hombres. Entonces no debemos tomar justicia delante de los hombres. En Romanos 1:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos que Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que hay que dejar la ira para Dios, no para nosotros. Nosotros no debemos de tomar ira, debemos ser como Cristo, que fue llevado al matadero y nunca golpeó, nunca dijo nada, sino al contrario, se dejó llevar para que lo mataran. Él sabiendo, él siendo el Hijo de Dios, supo todo lo que le venía a acontecer. Entonces dice que en el versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Podemos observar que si damos dinero, ropa o trabajo o cualquier cosa, no debemos de gloriarnos por las obras que hayamos hecho delante de los hombres y comenzar a decir: yo he hecho esto, yo he hecho aquello, delante de las personas, porque al hacer esto estoy siendo vanaglorioso y le estoy robando la gloria, la alabanza a Dios. Y Él es quien nos da el poder para poder bendecir, o sea, que nos da la vida, que nos da la salud, para poder bendecir a otros. Si lo hago, que sea un secreto entre Dios y yo, nada más. O sea, no me voy a poner a tocar trompeta delante de los demás. Hice esto, no hice aquello, le di de comer a esta persona, le di 50,000 a esta persona, le di 2 millones a esta, le di un mercado a esta. No debemos de hacer esto. Debemos dejarlo para Dios y para mí. Eso es lo que me enseña la palabra. Dice: entre Dios y yo, nada más. La gente que no te va a dar nada de lo que tú le diste, y eso es ser alabado por los hombres, por lo cual ya tienen su recompensa. O sea, que vemos que ellos querían ser alabados delante de los hombres, porque gritaban en ese momento en las calles, en las esquinas, para ser alabados por los hombres. Ya tenían su recompensa, pues la alabanza de los hombres, ¿no? Si quieres recompensa, hazlo con humildad delante de Dios y tendrás tesoros que solamente Dios da. Dice en el 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces podemos observar que el verso nos enseña que si damos limosna o ofrenda, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, que no sepa la otra persona que hiciste, que si tú hiciste una buena obra con alguien, solamente entre tú y yo entre tú y Dios es un secreto. Y Él te recompensará de otra forma si guardas lo que haces para ser visto solamente delante de Dios. ¿Cómo así para ser visto delante de Dios? O sea, si hacemos las cosas solamente para Dios, en oculto, en el secreto, entonces nos estamos mostrando solamente para Dios y no para los hombres. Nos recompensará en público, y esto solamente se los da a sus hijos cuando realmente lo hacemos como la palabra de Dios nos lo enseña, no como una religión nos enseña, porque vemos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con el Creador. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. ¿En dónde? En las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Interpretación de hipócrita. Dice: es una persona de doble moral, que dice pero no hace lo que dice, sino hacen todo lo contrario delante de los hombres. Es decir, no, yo pienso ir a comprar carne a la fama y salgo trayendo pescado. Estoy haciendo lo contrario, estoy haciendo una persona de doble moral. O yo ir a trabajar cuando realmente me voy a ir a jugar máquinas. O sea, estoy haciendo lo contrario, ¿sí me entiende? Eso es lo que realmente nos enseña. Es una persona hipócrita, una persona que trabaja de doble moral, que no es en lo que dice, que en lo que habla. Realmente debemos ser sinceros, porque Dios conoce todo eso y todo eso lo está notando. Dice en Santiago 4:8: acercaos ¿a quién? A Dios, y Él se acercará a vosotros. O sea que si nosotros nos acercamos de corazón sincero y humilde hacia Dios, Él se nos acerca, al creador del universo, el creador del cielo, de la tierra, de las estrellas. Él se acerca a nosotros y dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces vemos que nosotros somos los que debemos de purificar
ese doble ánimo de limpiar nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestras mentes, pero por medio de la palabra de Dios, que es la que nos enseña, la que nos ayuda, la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos llena de su amor, de su gracia. Dice, porque ellos aman el orar en pie. Vemos que los escribas y fariseos eran personas que se mostraban al pueblo para que los miraran delante de todos los que amaban la vanagloria en este caso de los escribas y fariseos, y dijeran: qué hombres tan entregados a Dios. Pero realmente sus intenciones eran que los vieran, para que los alabaran, nada más. Eso era lo que querían ellos, porque no querían alabar al Dios de gloria, no entendían eso, a pesar de que leían la Biblia, a pesar de que leían la Torá en el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en este momento en el Nuevo Testamento. Aunque hay unos judíos mesiánicos que son los que creen, los que se convirtieron al cristianismo, pero los otros, ¿qué? Hay que ir por esas personas también. Entonces podemos observar que dice ya tienen su recompensa por mostrarse delante del mismo pueblo judío para la vanagloria de ellos. Entonces vemos que esa es la recompensa de todo aquel que hace su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso yo no espero que me aplaudan ni me exalten, sino al contrario, sino que glorifiquen al Dios del cielo, glorifiquen su palabra, porque eso fue lo que nos vino a mostrar. Si no, hagas en esta pregunta: ¿qué vino a morir Cristo en esta tierra? Cristo vino a morir por todos, pero no todos aceptan esa cruz, no todos llevan su cruz, no todos mueren a su ego, no todos mueren a sus vicios, a sus cosas del mundo, ¿sí me entienden? O sea, hay que dejarlo todo por Cristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dijo Cristo. Entonces debemos dejarlo todo y tomarlo todo por Él, no robarle la gloria. La gloria solamente es de Dios, porque nosotros, ¿qué somos para Él? Somos barro nada más. No merecemos nada de parte de Dios, pero por su gracia tenemos acceso a la vida eterna, que es por medio de Cristo Jesús. Si nos arrepentimos, si dejamos nuestras viejas obras, si nos casamos, si dejamos de mentir, si dejamos de maldecir, si dejamos de juzgar a las demás personas. Debemos de juzgar el pecado, hermano, no debemos de juzgar la persona. Pero al juzgar el pecado, la persona se va a sentir agredida, piensa que la estamos juzgando, pero lo hacemos es por el bien, porque nosotros no condenamos a nadie. Eso es lo que significa juzgar, realmente condenar. Dice que en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que en este momento el que no recibe el Espíritu de Cristo pues anda en la carne, pero el que recibió el Espíritu de Cristo anda predicando, buscando, creciendo espiritualmente, creciendo a través de la Biblia. Ese es el Espíritu que Dios nos da. Solamente a través de Cristo, una vez nos arrepentimos y lo reconocemos como Señor y Salvador, para que pueda entrar a nuestras vidas. Además, la vida eterna es gratis. El infierno se paga, la borrachera se paga, la fornicación se paga, el adulterio se paga, las malas palabras se pagan, todo eso se paga. Pero ¿por qué no quieren venir a Cristo? Porque es que sus obras son malas y no quiere que nadie las reprenda. Por eso esta palabra va dirigida a muchos, para que encuentren ese camino hacia la vida eterna. En Juan 3:16 dice: por tanto, como amó el Padre al mundo, de tal manera amó el mundo Dios, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que en Jesucristo cree, no se pierda jamás, sino que tenga vida eterna. Pero solamente el que cree, y el que cree es el que confía, el que avanza, el que sigue, el que vive pegado bajo su mano. Así como cuando nosotros éramos pequeños y nuestro padre, en este caso nuestro padre terrenal, nos cogía de la mano y nos ayudaba. Así debemos de cogernos de parte de Dios para poder tener acceso a la vida eterna. Y en Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. En Romanos 3:23 dice eso: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron y están... Espérenme, ya lo buscamos. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la dádiva es el regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Todo eso es lo que tenemos nosotros como ganancia cuando realmente lo aceptamos como Señor y Salvador, cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos del peligro, cuando nos apartamos de ese carril en el que estamos metidos. O sea, es como estar en el tren del carril, en el carril del tren, estar ahí metidos.
viene una persona y te dice, sal de ahí, no tienes que hacer nada ahí, eso te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque el tren va a pasar ahí, el tren es el pecado. Entonces vemos que Cristo es el que está al lado y Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos sana, Cristo es el que nos dio todo. Pero no, la gente prefiere estar en el carril ahí, ser estrellados por el mundo, por el pecado, ser siendo chocados varias veces por el mismo error, por las mismas borracheras, por las mismas cosas, en vez de salir de ahí. Pero ¿por qué no puede? ¿Por qué no salen? Porque no quieren. Así de sencillo. O sea, si la persona no quiere, no se puede hacer nada. Ya está entenebrecido, su corazón ya está oscuro, entonces se va a quedar ahí y no va a salir. Dice en el 6, más tú, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que cuando nosotros nos acercamos a Dios, en este caso, en secreto, Él nos está viendo en ese momento. Lo que nosotros estamos pidiendo, le estamos diciendo, entra, o sea, dice, eso es lo que nos interpreta el versículo, dice, cuando tú entres o ores tú solo con Dios y nada más, a menos que quieras orar con alguien más, cierra la puerta y ora al Dios del cielo. Pídele como le pides a tu Padre de carne. Así como nosotros le pedimos a nuestro Padre terrenal, así nosotros debemos pedirle a nuestro Padre espiritual todas las cosas para que nos ayude, y en el secreto, cuando tú estés solo con Dios, Él te recompensará en público, porque lo estamos haciendo desde corazón solamente delante de Dios, ya no lo estamos haciendo delante de los hombres, porque estás orando al Padre en secreto. Vemos que es lo contrario a mostrarse en las plazas y calles, como hacían arriba, en los versículos que acabamos de leer, que decía que ellos se mostraban, que gritaban en las plazas, en las esquinas. Eso es lo que realmente es lo contrario. Eso es como una balanza que debemos de tomar, pero cuando lo hacemos para Dios, no cuando lo hacemos para los hombres, porque estás orando al Padre en secreto. Vemos que es lo contrario a mostrarse en las plazas y calles, como lo hacían los hipócritas. Él es el que nos muestra su gracia hacia el mundo. Entonces vemos que cuando vamos a predicar a alguien y esa palabra está siendo infundida con luz, porque nos estamos infundiendo de amor, de luz, de la misma palabra, para poder ir a combatir y quitar las armas al enemigo. Vemos en el 7 que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Podemos observar que dice que no hay que repetir como lo enseña la iglesia tradicional. En este caso son los gentiles los que repiten como loros, porque no conocen a Dios, y repiten lo mismo, no conocen a Dios, porque ellos en su corazón piensan que Dios los oye por hablar y repetir como loros, algo que ya saben de memoria. Podemos ver que dice que piensan que serán oídos, y no es por eso que Dios los oye, sino por hablar como se habla con un amigo, contarle todos nuestros problemas. Es tener una relación con Dios en espíritu y en verdad. Y en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces debemos de buscar a Dios en espíritu. Él es espíritu, Él está en todas partes, Él es omnisciente, sabe todas las cosas, Él está en todo lugar. Entonces debemos ir a Él a través de Cristo, que fue el que derramó su sangre, por medio de la intercesión del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que Él es el que nos ayuda a interceder, porque no sabemos cómo pedir, más el Espíritu escudriña como Él sabe. Dice en el 8, no os hagáis pues semejante a quien, a esas personas que repiten como loros. Dios te salve, y repiten, Padre nuestro, y repiten. No seáis semejantes a ellos, sed vosotros como Dios. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero debemos ir a pedirlas. El hecho de que Él sepa no significa y no nos quita la responsabilidad de ir a orar, de ir a buscar dirección, para poder tener sabiduría para un negocio, para poder amar más a mi mujer, para poder llevar a mi hijo y ayudarle a entender más las cosas, para que no se equivoque como yo me equivoqué. Eso es lo que realmente debemos de hacer, y Dios nos da de su sabiduría, porque no la reprocha, no la quita, al contrario, nos fortalece. Vemos que dice el verso que no seamos semejantes a ellos, es decir, hacer lo que hacen de repetir y repetir, o sea, el rezo, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que vosotros lo pidamos. Acá podemos observar la omnisciencia de Dios, que sabe todo antes que todo, que nosotros lo pidamos a Él por medio de Jesús. Entonces vemos que eso es lo que debemos hacer, solamente de orar, no de repetir, porque orar es hablar, tener una relación con Dios. Repetir es algo que uno ya se sabe de memoria. Hablar es como cuando le contamos a nuestra madre, a nuestro mejor amigo, todas las cosas. Así es con Dios.
A mí al principio cuando yo oraba me daba mucha pena orar, porque había muchas cosas perversas, sucias en mí, pero con el tiempo Dios fue limpiando ese pecado en mí, porque el que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de hacer eso, hermanos, amigos, personas que me escuchan. Estas palabras van dirigidas a usted. Acéptenlo hoy, porque ustedes no saben qué día van a morir, cuando les toca la hora. Vemos que estamos en tiempos difíciles por el COVID, por las cosas que se acercan, de la religión, de la nueva orden mundial, por Bill Gates, y vemos que hay muchas cosas oscuras en este momento que se están moviendo y ustedes no lo saben, pero para eso está la misma palabra que nos enseña todas esas cosas que se vienen, que se avecinan, porque la misma palabra nos enseña que vienen cosas difíciles, que estamos en principio de dolores, como nos lo enseña Mateo 24. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Personas que me miran, personas que me observan, compañeros, amigos, amistades, Dios los bendiga. Ya saben, si no han aceptado al Señor Jesucristo en sus corazones, repitan conmigo estas palabras, pídanle, Señor, díganle así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me des de tu Espíritu Santo. No permitas que vuelva atrás, no permitas que vuelva a hacer las cosas que hacía antes. Al contrario, santifícame y purifícame. Tú eres el Dios de la vida y el Dios de la muerte. A ti clamo en el nombre de Jesús, Señor. Te doy las gracias por haberme salvado y limpiado. Amén. Entonces eso es todo lo que debemos hacer, de aceptarlo de realmente en nuestros corazones. Él entra porque Él está ahí. Como les dije, Él está en todas partes. Estas palabras no son vacías. Las palabras que Dios da son en espíritu y son en verdad. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Mañana, en estos días, estaré subiendo la siguiente parte. Espero que les sea de edificación. Ya saben, oren al Dios del Padre por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma de acceder al cielo si no es a través de Cristo. Dios los bendiga.